Hola, bienvenidos a una receta más del canal. Y hoy he preparado unas rosquillas de anís con una masa bastante blandita, que hay que usar un poco la maña para hacer la rosquilla, pero quedan como nubes. Además, cada una tiene una forma diferente, que es lo más divertido, y nos lo pasamos genial preparándolas. Así que si queréis saber cómo las hago yo, aquí están los ingredientes. Como habéis visto, yo he preparado una bandeja bastante grande de rosquillas. Si no queréis preparar tantas, podéis reducir los ingredientes a la mitad. Yo estoy utilizando 850 gramos de harina común todo uso, 250 gramos de azúcar, 3 huevos, 150 mililitros de aceite de girasol, 100 mililitros de anís, un sobre y medio de levadura química o polvos de hornear y 350 mililitros de leche. Aparte, también necesitaremos más aceite de girasol para freír y un poco de azúcar para rebozar las rosquillas una vez estén fritas. Empezamos tamizando la harina y estas rosquillas son tan fáciles que vamos a poner todos los ingredientes juntos y lo vamos a amasar, y además lo voy a amasar con la mano, no voy a utilizar ningún tipo de amasadora, que también es muy divertido amasar todos los ingredientes con la mano. Con la última cucharada de harina voy a tamizar también el sobrecito y medio de levadura. Y este medio sobrecito pues nos lo guardamos para otra ocasión. Vamos a agregar el azúcar. Vamos ya con los 3 huevos. Le agregamos ahora el aceite de girasol, los 100 mililitros de anís y la leche. Y ahora con las manos bien limpias, bueno, en realidad solo voy a utilizar una mano, vamos a amasarlo todo muy bien. Y la verdad que os tengo que decir que amasar esta masa con las manos me encanta. Y como queda tan blandita, bueno, es que me encanta amasar esta masa. Bueno, como veis queda bastante pringoso. Y una vez la tenemos bien amasada, que ya no nos queda ningún grumito de harina, la vamos a dejar reposar por 45 minutos. La tapamos con un trapito y la dejamos reposar. Por aquí ya tengo una sartén con abundante aceite de girasol y lo vamos a dejar calentar. Y por el otro lado también tengo la masa que ya ha reposado. Si queréis ver si el aceite ya está listo, pues mirad, con una cucharilla ponéis una puntita y cuando empieza a burbujear el aceite, pues ya está listas para freír. Y por aquí tengo preparado también el azúcar que voy a utilizar después para rebozar las rosquillas. Y ya nos ponemos manos a la obra. Nos engrasamos un poco las manos con aceite porque la masa, al ser tan blandita, pues se nos va a enganchar. Y vamos a ir cogiendo pedacitos de masa, vamos a ir haciendo una bolita y un huequito en el centro y lo vamos a ir colocando en el aceite. Mirad, aquí de momento solo he hecho uno, pero ahora ya seguimos con todos los demás. ¿Veis? Hacemos la bolita, un agujerito en el centro y lo dejamos en el aceite. Y como veréis, pues cada uno sale de una forma diferente, pero ya os digo que es súper divertido y a los niños pues les encanta. Vamos a ir dándoles la vuelta a las rosquillas para que queden doraditas por los dos lados. Más o menos con unos 2 minutos cada lado ya estará listo. Y cuando ya están doradas, pues veis, las sacamos en la bandeja del azúcar y las rebozamos con el azúcar.
Ahí está. Cuidado que están calientes, ahora. Pero es mejor ponerles el azúcar justo después de sacarlas del aceite, porque así el azúcar se enganchará mejor. Bueno, yo sigo aquí haciendo rosquillas. Nos engrasamos las manos cada vez que lo necesitemos. Y es mejor si tenéis una buena compañía que os ayude a hacer las rosquillas, porque como veis la masa se engancha muchísimo y cuando tenéis que darle la vuelta a la rosquilla, pues claro, vais a dejar todos los utensilios súper pringados. Así que si alguien os puede ayudar, pues es mucho mejor. Si no, pues bueno, os vais lavando las manos cuando lo necesitéis. Bueno, y veis ahí, bueno, como veis se engancha muchísimo, pero lo divertido es que después quedan unas formas pues muy bonitas. Bueno, y aquí con una buena compañía que nos pueda ir dando la vuelta a las rosquillas. Que mi compañía siempre es mi madre, porque siempre hacemos las rosquillas de anís juntas. Mirad qué forma de 8 que se le ha quedado a la rosquilla de anís. Que no sé si se le podría llamar rosquilla, pero bueno. Y como veis es súper sencillo. Una bolita, un agujerito y colocarlas en el aceite con maña y con rapidez. Y sobre todo con cuidado de no quemaros, porque el aceite pues obviamente está muy caliente. Sacamos las rosquillas, las dejamos en el azúcar y las rebozamos. Y ya cuando hemos rebozado las rosquillas en el azúcar, yo ya las voy colocando en la bandeja. Y así vamos a hacer con el resto de la masa hasta que tengamos todas las rosquillas listas. Y mirad el resultado final de las rosquillas. Como ya os he dicho, cada una de una forma diferente. Y ya pues las voy a probar. Mirad qué pinta que tienen, mirad qué blanditas que están. Y qué agujeritos, qué montón de agujeritos tienen por dentro. Está súper blandita, parece una nube, mirad. Están riquísimas. Y aquí os dejo ya con estas rosquillas que podéis comerlas para desayunar, para merendar, untadas con leche, como postre y no os van a decepcionar. Así que espero que las probéis y que os gusten tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.